Caso de Creditia nos permite entender que la relación entre el derecho y los movimientos sociales ha trascendido de los tribunales para convertirse en un campo de disputa por la dignidad humana. En Colombia se visibilizan en marchas y bloqueos para oponerse a decisiones estatales. Estos colectivos han logrado resistir y conseguir que el Estado y los mismos jueces cambien sus decisiones y normas para contrarrestar los efectos de las tácticas colectivas. En el caso de Macondo, el surgimiento del movimiento El derecho no puede depender de un puntaje es la respuesta lógica a la exclusión sistemática generada por Creditia. Mientras el sistema busca seguridad y eficiencia económica que de hecho la brinda, lo hace mediante algoritmos y mediante bases de datos. El movimiento social en redes utiliza el hashtag no somos un número para visibilizar que tras los algoritmos realmente existe sociedad, realmente existen vidas en riesgo. Por ello, el ejemplo de María Elena muestra cómo un algoritmo la puede perfectamente hacer invisible ante unas bases de datos o que a Laura le imposibilita materializar su sueño y su emprendimiento al no contar con créditos previamente, lo que conduce a afirmar que supuestamente no tiene cómo pagar uno para entrar en el mercado laboral, entrando ella en un círculo vicioso que le impide asimismo poder ser productora de bienes y de servicios, si fuera el caso. Son entonces estos ejemplos que muestran lo absurdo de los algoritmos al desconocer una situación social, las variables humanas como tal. Por ello, como el mundo evoluciona, es razonable y lógico que producto del crecimiento de la población, de los avances de la tecnología y de las comunicaciones, los movimientos sociales también vayan evolucionando y se vayan también adaptando a ese contexto global y a los entornos digitales para denunciar precisamente las injusticias que en el caso de Macondo demuestran que los modelos transnacionales de control financiero, si bien ayudan, también omiten particularidades sociales que son absolutamente reales. En Macondo, finalmente, puede notarse cómo termina por politizarse la tecnología y cómo se exige que el derecho retorne a lo fundamental, a lo social, para hacerle frente a estas jurisdicciones algorítmicas. Es claro que el papel de estos movimientos es notable, es evidente. Actúan como influenciadores para oponerse a la injusticia técnica hacia el lenguaje de los derechos fundamentales. Demuestran que en pleno siglo XXI, se requiere una ciudadanía organizada que, si bien avance tecnológicamente, tiene que reconocer la dignidad y que la misma no es un dato más, no se oponen al progreso, sino que bajo estas mismas armas tecnológicas y de comunicación aseguran que la globalización está sacrificando la equidad y el derecho humano bajo la deshumanización que se sostiene en la estadística e inteligencia artificial. Para empezar, la globalización es un proceso que ha permitido la conexión entre países en aspectos económicos, sociales y tecnológicos. Gracias a esto, muchos modelos financieros se han expandido a nivel mundial, como los sistemas de clasificación crediticia, que utilizan datos para evaluar el comportamiento económico de las personas y decidir si pueden acceder a créditos o servicios. En el caso Creditia, este modelo se refleja claramente. Este sistema analiza información financiera para determinar si es apto para recibir oportunidades económicas. Sin embargo, el problema surge cuando estos criterios son demasiado rígidos y no tienen en cuenta las realidades individuales. Por ejemplo, María Elena y Laura son personas responsables, pero no pueden acceder a un crédito porque no cuentan con el historial crediticio o simplemente no cumplen con los estándares del sistema. Esto demuestra que no se trata de falta de capacidad, sino de cómo el sistema está diseñado. Aquí es donde verdaderamente vemos el impacto de la globalización. Se aplican modelos estandarizados similares a los de otros países sin adaptarlos completamente al contexto social. Este fenómeno no es exclusivamente el caso.
en la vida real ocurre en muchos países. En Colombia, por ejemplo, el acceso a créditos o incluso arriendos depende de reportes en centrales de riesgo. En Estados Unidos, el puntaje crediticio define muchas oportunidades. Esto afecta especialmente a los jóvenes, personas de bajos recursos, trabajadores informales, quienes quedan excluidos del sistema financiero. Si lo vemos desde una perspectiva crítica, la globalización ha traído beneficios como la eficiencia y el acceso a información, pero también ha generado algunas desigualdades. Esto sucede porque priorizan los criterios económicos sobre aspectos humanos, lo que puede afectar derechos fundamentales como la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios y la dignidad humana. Sin embargo, es importante también reconocer que la globalización permite visibilizar estas problemáticas. Gracias a la interconexión surgen debates sociales y movimientos que cuestionan estos sistemas, como ocurre en el caso con la crítica a esa creditia. Esto abre la posibilidad de generar más cambios justos e inclusivos. En conclusión, la globalización ha impulsado sistemas como Creditia que buscan eficiencia, pero que en estos contextos también pueden generar exclusión si estos no se adaptan a las realidades sociales. Por eso es fundamental que estos modelos de sistemas incorporen un enfoque más humano que garantice el acceso equitativo a las oportunidades y respete los derechos de todas las personas. En el sistema Creditia, la inteligencia artificial y el Big Data parecen ofrecer soluciones rápidas y eficientes para evaluar los riesgos crediticios. Sin embargo, estas tecnologías pueden tener un sesgo, incapaz de comprender la complejidad de la vida real, como se observa en el caso de Jorge, por ejemplo. El puntaje de él en evaluación del crédito puede contener errores o estigmas pasados y crear un obstáculo para el acceso de Jorge al sistema crediticio. Para el caso de María Elena y Laura, la ausencia de un historial crediticio hace que no se cumplan con los requisitos del sistema, generando un círculo vicioso de exclusión digital y financiera. Para este caso, resulta importante cuestionar cómo el algoritmo impacta los derechos como la dignidad personal, la igualdad, el acceso a la información. Es entonces en nuestro entorno digital que debemos empezar a cambiar la forma en que se evalúan los aspectos crediticios desde una forma automática. Desde el ámbito del derecho y la protección de estos derechos y el uso de sistemas crediticios, en Creditia se plantean un desafío de buscar un equilibrio entre la libertad económica con respecto a la protección de los derechos, como la dignidad, la igualdad y el acceso a la información. En Macondo, como en muchas otras partes del mundo, es necesario garantizar que las personas tengan acceso a mecanismos claros para acceder a los créditos y sobre todo corregir y cuestionar la información crediticia, evitando que de pronto un puntaje bajo, un puntaje negativo se transforme en una barrera para su inclusión social y económica.